Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaré hablando acerca de el arrepentimiento. Esta es una clase más de la serie de enseñanzas sobre la doctrina apostólica. Y quiero comenzar diciéndoles que esta es una clase muy importante, ya que determina el futuro que tendremos nosotros como hijos de Dios. Es decir, el comienzo de una vida cristiana bueno, sano, saludable y bien es precisamente con el arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave para una buena conversión al cristianismo. Este es un tema que va ligado al bautismo y al nuevo nacimiento. Pero también considero que ninguna persona que quiera ser cristiano se debiera bautizar si primero no pasa por el proceso del arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque el arrepentimiento es una de las puertas que lleva al Hijo de Dios o que mete al Hijo de Dios a un cristianismo verdadero, genuino y verdadero. Así es que en esta lección vamos a estar hablando los pormenores del arrepentimiento. Primeramente, ¿qué es el arrepentimiento? En nuestra lengua castellana, arrepentimiento significa pesar o dolor por haber hecho algo malo. Pero la palabra griega metanoia, de donde sacamos la palabra que nosotros tenemos en la Biblia, significa cambio total de actitud y de manera de pensar y accionar. Un teólogo muy popular dijo una vez: afirmo que el arrepentimiento es una regeneración espiritual cuyo fin no es otro sino restaurar en nosotros y volver a su primitiva perfección la imagen de Dios que por la transgresión de Adán había quedado empañada y destruida. En la clase anterior, cuando les estaba hablando sobre el pecado y la caída del hombre y la vida eterna y todos esos temas, hablábamos que el hombre cuando fue creado perfecto por Dios, pero cuando pecó, esa imagen que Dios había puesto en él quedó deteriorada, quedó dañada. El arrepentimiento lo que hace es esa imagen regresarla a su estado original, y voy a hablarlo un poquito más a profundidad más adelante, pero es necesario que ustedes entiendan que el arrepentimiento es muy fundamental cuando uno entra a la vida cristiana. El arrepentimiento es muy importante para un nuevo creyente. Cuando vamos a la Escritura podemos ver la enseñanza sobre esta doctrina. El arrepentimiento es una doctrina es una enseñanza, una manera de pensar. Y el arrepentimiento fue predicado fuertemente por nuestro Señor Jesucristo. Básicamente era uno de los tópicos favoritos de nuestro Señor cuando Él andaba por aquí en la tierra. Por ejemplo, en su casa pueden leer Mateo 3, capítulo 3, versos 2, y Mateo capítulo 4, versos 17, y Marcos capítulo 1, verso 15. Todos estos son pasajes paralelos de una predicación de Jesús, y él predicaba así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, estas fueron las primeras palabras que Jesús pronunció de predicación allá cuando él estaba predicando. Por lo tanto, nos indica la importancia que tiene el arrepentimiento en el llamado de Dios a la vida cristiana. Pero también el arrepentimiento no solamente es importante, sino que es un requisito para el cambio. Es decir, una persona que verdaderamente quiere cambiar necesita pasar por el proceso del arrepentimiento en su vida. Es uno de los requisitos entonces para cambiar. Hechos capítulo 3, verso 19 dice así: en la predicación del apóstol
Pedro, cuando está predicándole a la multitud, les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, no solamente Jesús utilizó la predicación, el tema del arrepentimiento en sus predicaciones, debo decir, pero también los apóstoles, cuando ellos estaban predicando, el arrepentimiento y la conversión eran temas fundamentales en sus charlas que le daban a sus oyentes. Entonces, es importante entender que es importante para cuando uno entra al cristianismo, es un tema fundamental para cambiar y también es una de las exigencias de Dios. Es decir, Dios exige que aquellos que quieren servirle se arrepientan de sus pecados. Mateo capítulo 9, verso 13 es uno de los textos precisamente que Jesús requiere de aquellos oyentes y especialmente de aquellos religiosos que estaban en contra de su mensaje. Él les dice este texto: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con este texto en mente, Mateo 9:13, podemos ver que Jesús exigía de aquellos religiosos que aprendieran lo que significaba el arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido a buscar a los pecadores para que estos se arrepientan. Cuando hablamos del arrepentimiento, entonces, para poderlo entender mejor, de una manera más amplia, tenemos que considerar los elementos que van involucrados en el asunto del arrepentimiento. Y hay por lo menos 3 que quiero mencionarles. Si decimos que una persona se ha arrepentido o que está buscando el arrepentimiento, estos son los elementos que debe considerar. El primer elemento es la comprensión del pecado. Esto implica un reconocimiento de lo horrendo que es el acto pecaminoso ante los ojos de Dios, ya que Dios es santo y no puede aceptar el pecado. Entonces, una persona que está buscando el arrepentimiento, lo primero que viene a su mente, o el primer paso, el primer elemento en el arrepentimiento, es comprender el pecado. Es decir, reconocer que uno está cometiendo un pecado y comprender que eso es malo ante los ojos de Dios. Es el reconocimiento de que esa acción o ese acto es pecado. Por ejemplo, una persona que esté viviendo con alguien que no está casado, esa persona está en adulterio o está en fornicación, mejor dicho, o están haciendo algo malo, ¿okay? Porque no es lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces la persona cuando escucha eso y dice: wow, entonces estoy en pecado. Sí, ahí es donde viene la comprensión del pecado. La persona se entera que lo que está haciendo o practicando es pecado. Ese es el primer elemento, la comprensión del pecado. El segundo elemento es el sentimiento de haber pecado. Es decir, cuando la persona se entera que lo que está cometiendo es un pecado delante de los ojos de Dios y que le ha ofendido, le ha fallado a Dios, entonces viene el sentimiento de tristeza por haber pecado. Sentir tristeza o un sentimiento por haber pecado delante de Dios. Y aquí hay 2-3 cositas que necesitamos decir rápidamente. El sentimiento de haber pecado consiste, primero, en sentir tristeza por haber pecado delante de Dios. Y esta es una de las grandes señales de que uno se ha arrepentido verdaderamente o que está pasando por ese proceso de arrepentimiento. Porque hay una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. Yo me recuerdo cuando comencé a venir a la iglesia y me enteré que yo traía cargando un costal de pecados y que todas esas eran ofensas a Dios. Cada vez que yo llegaba a la iglesia, lo único que hacía era llorar porque me sentía sucio, me sentía falto, sentía que le había fallado a Dios, me sentía muy mal.
Entonces, ese es exactamente el sentimiento que crea cuando una persona está en la línea correcta del arrepentimiento. Pero también hablando de sentimiento, la persona se siente indigna delante de Dios. ¿Ok? Cuando escucha la palabra de Dios, cuando ve a los hermanos que están ahí en la iglesia, uno los mira muy santos y uno se mira muy pecador, entonces uno se siente indigno. Esta parte de sentirse indigno delante de Dios es algo normal. Cuando uno comienza el camino del Señor, uno se siente indigno. Ve a los demás hermanos y los mira muy santos y uno muy sucio. Es normal, porque Dios está trabajando en nosotros esa parte del sentimiento, haciéndonos sentir que le hemos fallado a Dios. El verdadero arrepentimiento crea un sentimiento de haber pecado delante de Dios, un sentimiento de culpa, de tristeza por haber ofendido a Dios. Y el tercer elemento en el arrepentimiento es arrepentirse por voluntad propia. Es decir, ninguno de nosotros debemos de arrepentirnos porque nos están poniendo una pistola en la cabeza, nos están poniendo presión, nos están empujando a eso. No, es una decisión personal. El verdadero arrepentimiento consiste en que el pecador siente el peso de su culpa, siente que ha ofendido a Dios, se siente triste porque le ha fallado y decide personalmente hacer algo para arreglar eso. El verdadero arrepentimiento o el verdadero arrepentido no espera que se le descubra su pecado para después arrepentirse, sino que el mismo acto cometido le resulta detestante, al punto que él solo lo confiesa y se aparta de ese pecado. Esto sirve también para personas que ya estando bautizadas, ya estando en la iglesia, le fallan a Dios. Entonces, la persona debe de buscar el arrepentimiento por sí mismo, es por voluntad propia. Nadie nos puede forzar a arrepentirnos. Alguien te puede decir, tú te tienes que arrepentir. Sí, pero la decisión la tomas tú y eres tú el único que puede tomar esa decisión. Así es que estas tres cosas son muy importantes. Tres elementos del arrepentimiento es, primero, la comprensión del pecado. Tú debes de comprender que lo que has hecho es malo delante de Dios. El segundo, tener un sentimiento de haber pecado, el sentimiento de tristeza por haber fallado delante de Dios, un sentimiento de indignación por haber fallado. Y tercero, arrepentirse por voluntad propia. Uno debe de entender que estos son los tres elementos más importantes del arrepentimiento y por ende de un arrepentimiento verdadero. Cuando una persona se ha arrepentido, también vienen los efectos del arrepentimiento en la vida de la persona. Es decir, si ha pasado por un arrepentimiento verdadero, hay varias cosas que suceden en la vida de la persona. Lo primero es que el arrepentimiento lleva a la confesión de pecados. Por ejemplo, una persona puede oír un sermón en la iglesia y queda compungido, es tocado para arrepentirse. Entonces él solo viene delante de la presencia del Señor y le confiesa sus pecados. Señor, soy pecador, te he fallado, he cometido este pecado, he cometido el otro pecado, te he fallado aquí y allá. Entonces él solo confiesa sus pecados delante de Dios. Okay. Uno no puede engañar a Dios. Tratar de pensar que uno va a engañar a Dios y que Dios no conoce los pecados. Dios conoce todos nuestros pecados, todo lo que hacemos en público, en secreto, lo conoce todo Dios. Pero Dios quiere que nosotros le confesemos nuestros pecados. También cuando hay confesión de pecados hay salud y perdón. Si una persona confiesa sus culpas delante de Dios, entonces sana, es perdonado, sus pecados son perdonados. Entonces, eso es el asunto de confesar los pecados delante de Dios. El primer efecto en la vida de las personas, de una persona arrepentida, es que ella confiesa sus pecados, no los oculta. A veces tratar de esconder los pecados solamente lleva a un asunto más serio delante de Dios.
Y eso no puede ser. Nadie puede esconderse de Dios porque Dios conoce todo. Recuerde, Adán se trató de esconder cuando pecó, pero Dios sabía exactamente dónde estaba. La segunda cosa en la vida de las personas, que una persona se ha arrepentido, el segundo elemento, o el segundo efecto, el segundo efecto es que la persona abandona el pecado. El verdadero arrepentimiento lleva a la persona a no pecar más. ¿Okay? Cuando hay un arrepentimiento verdadero, se rompe el deseo de pecar. ¿Okay? El borracho que antes tomaba licor, se emborrachaba, una vez que ya Dios lo ha tocado, entonces abandona esa vida de borrachera. No quiere saber nada más de eso. ¿Por qué? Porque ya se siente que eso lo detesta, que eso es algo que no puede ser. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, también sucede algo. Hay deseo de buscar a Dios. Entonces, uno abandona el pecado, pero busca a Dios. Recuérdese el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Él se fue de la casa, se fue a vivir una vida perdida, pero después regresó arrepentido y regresó a la casa de Dios. Eso es exactamente lo que sucede cuando una persona se arrepiente de todo corazón. El arrepentimiento lleva a abandonar el pecado. Y también el último elemento en esto, de los efectos en la vida de la persona, es que el arrepentimiento lleva a volverse a Dios, como dije anteriormente acerca del hijo pródigo. El apóstol Pedro lo explica de esta manera. 1 Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. Una oveja descarriada que regresa al redil. Un hijo pródigo que regresa a casa de su padre. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, entonces regresa a Dios. Y es interesante entender que eso es lo que Dios quiere. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, tiene que regresar a Dios. Regresar a Dios. El profeta Isaías lo explica de esta manera. Isaías 55, versos 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, este texto es un texto evangelístico en el Antiguo Testamento. El pecador debe de buscar a Dios y debe abandonar el pecado y acercarse a Dios, que Dios lo va a perdonar. Eso es exactamente lo que Dios ha venido a este mundo. Cristo vino a este mundo para buscar lo que se había perdido, decíamos en la clase anterior. Y ahora Él quiere que las personas que se acercan a Él verdaderamente, con un corazón sincero, se arrepientan de sus pecados. ¿Okay? Se arrepientan de sus pecados y lo busquen a Él. Entonces concluimos esta breve lección del arrepentimiento diciendo lo siguiente. Uno de los pasos fundamentales para que una persona realmente tenga un cambio en su vida es el arrepentimiento. Si usted verdaderamente quiere servir a Dios, si usted verdaderamente quiere cambiar, si usted verdaderamente quiere ser una persona nueva, usted necesita entender, hay que arrepentirse de todos nuestros pecados. Por muy grandes o pequeños que sean, son pecados. Y uno tiene que arrepentirse delante de Dios. Arrepentirse quiere decir que uno reconoce que el acto pecaminoso es pecado delante de Dios. Debe tener un sentimiento de culpa por ese pecado, de indignación, de tristeza por haber ofendido a Dios. ¿Okay? Después debe abandonar el pecado. Tiene que abandonar el pecado y volverse a Dios, buscar a Dios y volverse a Dios. Estos elementos son indispensables en la vida del Hijo de Dios, del que quiere servir a Cristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados.
y los efectos se van a ver en la persona. Miren, hay personas que no cambian, están en la iglesia pero no han cambiado, se bautizaron y no cambiaron. Yo siempre he dicho esto, esas personas solo se mojaron, solo se metieron al agua, pero no hubo un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando una persona se arrepiente de corazón, entonces abandona el pecado y verdaderamente cambia. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso esta lección es fundamental para tener éxito en nuestra vida cristiana. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es la clave para el éxito en la vida cristiana. Si queremos servir a Cristo verdaderamente, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Dios les bendiga y hasta la próxima.